El día de hoy les voy a comentar, a platicar acerca de lo que fue mi vida. Para esto voy a comenzar con mi presentación, ¿no? Con mucho gusto, mi nombre fue Edward Bradford Titchener. Nací un 11 de enero del año 1867 en la ciudad de Chichester, Inglaterra. Mis padres fueron John y Alice Titchener. Les comento, pues yo tuve dos nacionalidades, una de ellas británica y la otra norteamericana. Realmente mis estudios o mi etapa más relevante fue cuando comencé mis estudios en la preparatoria o en el bachillerato de lengua y literatura clásicas en Estados Unidos, específicamente en el colegio de Brasenose. Esta forma parte de la Universidad de Oxford. Comencé mis estudios ahí y pues la universidad también la comencé en Oxford. Trabajé durante largos 5 semestres. Al término del quinto, pues decidí trasladarme a la Universidad de Leipzig. En ese lugar, en esa universidad, fue cuando yo conocí a William Wood y pude trabajar junto con él en su laboratorio. Fue ahí donde realmente quedé impresionado por la forma en la que trabajaba, la forma en la que pensaba. Así que decidí adoptar una de sus obras en mi lenguaje, es decir, la traduje y pues comencé a leerla y de ahí se formaron mis nuevos pensamientos acerca de la psicología. Durante 2 años estuve en dicha universidad, en Leipzig, después de los cuales pues conseguí mi doctorado y una vez que lo logré, pues decidí retornar a la Universidad de Oxford, donde me ofrecieron un trabajo como profesor auxiliar en la psicología. Y pues tengo que confesar, pues sí, que realmente la mayor parte de mi vida la dediqué a mi profesión como maestro. Sin embargo, no dejé de un lado los estudios que ya había yo comenzado, mis investigaciones, así que pues decidí continuar con ambos, ya que en ese momento, pues desde mi punto de vista, pues un psicólogo no era más que un observador y un experimentador que no tenía funciones terapéuticas. Hoy en día se me considera un impulsor del método experimental de la psicología americana y fundador del estructuralismo, y que para mí la conciencia era la suma total de todas las experiencias. Y cuando digo experiencias me refiero a las emociones, a los impulsos, a las sensaciones e ideas que percibimos. Y pues bueno, les platico de esta corriente psicológica que llevé a cabo con mi colega William Wood. Ambos éramos, nos complementábamos y sacamos adelante esta corriente. El estructuralismo es de carácter teórico y metodológico, que se centra específicamente en el análisis de los procesos mentales a través de la introspección, y que surgió durante los primeros años del siglo XX. Bien, pues después de darles una pequeña introducción, que es esto del estructuralismo, pues yo me dediqué a la tarea de categorizar
los contenidos mentales en tres apartados. Uno de ellos, las imágenes; el segundo, las emociones; como número 3, las sensaciones puras, para después pues comprender cómo era que interactuaban entre ellas y cómo, o sea, saber cómo trabajaban en conjunto. Pues bueno, algo más de mi vida es que también fui escritor. Tengo distintas obras, entre ellas pues la más destacada es La psicología experimental, donde expongo mis métodos introspectivos y procedimientos para experimentos. Algunos de ellos, como las ilusiones ópticas, las sensaciones que percibimos a través o gracias a los sentidos, como lo son el oído, el olfato, y pues también, sin dejar al lado, la percepción del espacio. Algunas otras de mis obras pues son el manual de la psicología, la sensación y la atención, y pues la última, pues el método de atención. Y pues eso sería un resumen, ¿no? Ya llevándolo un poquito más en concreto, pues comencé mis estudios en este bachiller que formaba parte de las instalaciones de Oxford. Al principio, al comienzo de mis estudios, me interesé también por la fisiología y por la biología. Sin embargo, pues hubo un poquito más de atracción en esto de la psicología, y pues algo más es que hoy en día se me recuerda mucho porque yo fui quien extrajo esa parte que se estudiaba en Inglaterra, ¿no? Y que decidí introducirla ahí en los Estados Unidos, esta rama de la psicología que es la experimental. Entonces se me recuerda un poquito de eso. Fui escritor y, como les digo, fui fundador junto con mi compañero William Booth. Sacamos adelante esta corriente psicológica. Es mi fallecimiento. Tristemente, mi muerte se derivó a causa de un tumor cerebral que no pude controlar, y pues desgraciadamente fallecí un 3 de agosto de 1927, es decir, pues morí a los 60 años de edad. La psicología estructuralista. La escuela estructuralista tuvo un papel relevante en la psicología de principios del siglo XX. Titchener, Wundt y el resto de teóricos de esta orientación tenían el objetivo de analizar la mente a partir de los elementos básicos que la conforman y de cómo estos se unen para formar procesos complejos. Para ello se basaron sobre todo en el método introspectivo. Existe debate en torno a si la función de la psicología estructuralista debe ser atribuida a Wundt o a Titchener. Si bien las ideas centrales de esta orientación psicológica parten de Wundt, fue Titchener quien sistematizó, extendió y popularizó. La psicología estructuralista propone que podemos entender la estructura de los procesos mentales a través de la definición y de la caracterización de los elementos que conforman la psique, particularmente de los contenidos mentales y de los procesos por los cuales estos tienen lugar. Titchener afirmó que la consecuencia o la mente está formada por tres tipos de fenómenos: las sensaciones, los afectos y las imágenes. En el 2017 se cumplen 150 años del nacimiento
del psicólogo británico Edward Bradford Titchener, quien ha sido caracterizado como el principal representante de la psicología de Wundt en los Estados Unidos. Titchener estableció una corriente de amplia repercusión en la psicología norteamericana de comienzos del siglo XX, llamada estructuralismo, que influyó en la definición del perfil de la psicología hasta finales de la década de 1920, para luego caer en el olvido. La psicología experimental de Wundt y Titchener tienen el mérito histórico de haber dado el paso definitivo hacia la creación de la psicología como ciencia autónoma. Sin embargo, se le atribuyen varias limitaciones. En primer lugar, reducir la psicología al estudio de la conciencia y al laboratorio, es decir, no completar los temas más complejos del comportamiento humano y más relacionados con la vida real, como el pensamiento, el lenguaje o la conducta anormal. En segundo lugar, el hecho de que sus métodos de trabajo, la introspección, no dejaba de ser subjetivo, lo cual entraba en contradicción con la objetividad de la ciencia. Además, excluía a los niños y animales como sujetos de estudio, ya que estos no podían ser entrenados para la introspección. Estas limitaciones llevarían a las nuevas corrientes a ampliar al campo de la psicología y a intentar un método más objetivo. Pronto se descubrió que la introspección no era un medio adecuado para contestar muchas preguntas. Las introspecciones todavía eran un estudio de hipnosis, meditación, resolución de problemas, estados de ánimo y muchos otros temas más. Pero, ¿qué era la psicología para Titchener? Era la ciencia de la mente, el estudio de la mente humana adulta normal. No consideraba las mentes de los niños, los animales o los enfermos. Para Titchener, la psicología como ciencia de la mente tenía una triple tarea. Primero, analizar la suma total de los procesos mentales. Segundo, identificar sus elementos. Tercero, mostrar cómo se armonizan, además de descubrir en detalle las correlaciones de la mente y el sistema nervioso. Y para tales fines, la psicología debía convertirse en una psicología experimental. La introspección o una serie de introspecciones hechas bajo condiciones normales eran el medio para lograrlo. ¿Y cuáles eran los elementos de la conciencia para Titchener? Las sensaciones son los sentimientos de nuestro mundo perceptual. Las imágenes provienen de objetos que no están presentes de manera física. Y en este sentido, ¿cuál es la tarea del experimentador? Describir las cualidades de la conciencia utilizando introspecciones controladas. Invariablemente dentro de los procesos mentales para este entonces estaba la definición de la atención. Titchener decía que las introspecciones muestran que al poner atención, las sensaciones llegan a ser más vívidas y distintas y otras permanecen desfocalizadas. La atención resulta de repeticiones mecánicas de la conciencia con ciertos eventos traídos a un primer plano, mientras otros permanecen en el tenue fondo. Sin embargo, para él nunca estamos conscientes de nuestras acciones al poner atención. ¿Pero qué era la introspección para Titchener? Primeramente había dificultad para realizarla porque las autoobservaciones eran imprecisas, como ejemplo, yo escucho un tono placentero. Segundo, porque las autoobservaciones correctas solo provienen del laboratorio. Observaciones para este teórico. Las introspecciones siempre son retrospecciones con algún periodo de tiempo, interviniendo la experiencia misma y el reporte de ella. Pues eso sería todo.
en la biografía de Titchener, ¿no? Entonces eso, hasta aquí le dejo un saludo a todos y nos vemos. Un abrazo.